Amigos contraculturales, en esta oportunidad nos encontramos conectados vía celular con el antropólogo Luis Enríquez Bergna. Él es estudioso e investigador de una de las expresiones culturales más antiguas de la zona central del Perú. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre la danza ritual del pueblo de Mito, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hoy hablamos de la guaconada. Pues bien, sea usted bienvenido, maestro antropólogo Luis Enríquez. Muy buenas tardes, amigos de Contracultura, muy buenas tardes a todos los oyentes de su programa. Vaya el saludo cordial, pues, de parte del distrito de Mito, la tierra de la milenaria danza de la guaconada, declarada por la UNESCO de las Naciones Unidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estamos para atenderlos, estamos para dar la correcta información de lo que viene a ser esta milenaria danza. Muy bien, muchas gracias por el tiempo que nos está brindando. Y en la vastedad que abarca la multiculturalidad de nuestro país, existen varias expresiones culturales ancestrales, ¿no? Y una de ellas es la guaconada. Quisiera que nos ubicara en tiempo y espacio, ¿no? Hablemos de Mito primero y luego ya ir entrando en materia sobre lo que en sí es la guaconada, por favor. Claro, el pueblo de Mito es un distrito bicentenario, ¿no? Creado como distrito desde los mismos albores de la independencia, pero sin embargo este distrito también, pues, como pueblo, como comunidad, abarca, pues, a miles de años, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este pueblo se han formado culturas muy importantes y representativas, las cuales han hecho, pues, que sea un pueblo multicultural en varios aspectos. Está ubicado a la margen derecha del río Mantaro, pertenece a la provincia de Concepción, de la región Junín, ¿no? Y bueno, tenemos como habitantes 1.500 habitantes, un distrito pequeño, pero con mucha trascendencia, con mucha historia, y eso es lo más importante que hace grandioso a este hermoso pueblo de Mito. Uh-huh. Bien, los que tenemos la suerte de conocer el Mito, podemos decir que lo que usted dice es cierto, porque es un pueblo muy hermoso, muy bonito, ¿no? La gente muy buena. Y pues bien, entrando ya en la materia, ¿no? Hablemos de esta danza ritual, ¿no? Algunas definiciones que queremos que por favor usted nos ilustre al respecto. Hablemos en principio, ¿quién o qué es el guacón? Uh-huh. Claro, la danza de la guaconada es única. Es una danza netamente de varones, no pueden intervenir el otro género, no pueden intervenir mujeres dentro de la danza, ¿no? La danza siempre ha sido esto desde un patrón cultural únicamente para danza de varones. El personaje del guacón representa la autoridad. Representa la máxima autoridad del pueblo, es quien rige el control social dentro del pueblo, sancionando a quienes han transgredido las normas, a quienes han faltado a la comunidad, han faltado al pueblo, han faltado a la sociedad. Son sancionados a través, pues, de un instrumento llamado el látigo. El látigo, que es un tronador confeccionado a base de cuero, de vaca, de res, ¿no? Con ese látigo es sancionado, es un elemento correctivo, ¿no? Y siempre es utilizado justamente para corregir el mal comportamiento de los pobladores del pueblo de Mito y más aún todavía de las autoridades. Si hay autoridades que han realizado actos innecesarios, actos de corrupción, así, son sancionados por los guacones, son llevados, pues, a un momento de castigo, uh-huh, en las cuales estas personas son sancionadas por los guacones y son corregidos. Eso es lo de bueno, ¿no? Te da la oportunidad de arrepentimiento, esto del látigo del guacón, ¿no? Entonces yo creo que el guacón, eso es lo que simboliza, eso es lo que representa, eso es más que nada, pues, la máxima autoridad del pueblo. Bien, interesante. Pero ahondando un poco más, ¿no? El guacón es un ser mitológico. ¿De dónde sale el guacón? ¿Qué en sí este personaje
representa a, no sé, a un espíritu, a un apu. ¿Qué es el huacón en sí? Bueno, para hablar netamente de la huaconada, vamos a encontrar su relación con la cosmovisión andina y los dioses regionales de la cultura huanca, ¿no? Haciendo un aspecto resumido de lo que viene a ser la configuración y la concepción del mundo dentro de lo que es el huacón. El huacón en un momento ha representado pues a la representación de ser los sacerdotes andinos, los sacerdotes enviados por los dioses andinos. En este caso hablamos pues del Apu Contixia Huiracocha. Es un ser mitológico. El personaje que hoy en día pues es representado por un ser humano, atraviesa por un trance emocional de transformación a través de la vestimenta, ¿no? Que en este caso pues utiliza una careta, utiliza una capa, utiliza el instrumento que le da poder, en este caso pues el látigo, ¿no? Entonces el personaje hace toda una serie de un ritual, ¿no? Al momento de ponerse, van a un lugar sagrado. Ese lugar sagrado es pues como conocido como la Pacarina del Huacón. Es una quebrada en donde hay formaciones naturales, geológicas, y en las cuales se pueden encontrar esculpidas el rostro del Huacón. Entonces, eso se puede considerar, o lo consideran, como los apus del dios Con. Entonces, es ahí donde el Huacón va y realiza una serie de rituales y se transforma en ese ser mitológico, personificado, pues, de una persona, pero ya en un ser, ¿no? Un ser supremo, ¿no? En este caso representa al sacerdote andino, al Huacón. Entonces ahí se transforma, se coloca la máscara y se coloca la capa que le da majestuosidad, y un instrumento sagrado que es el látigo, que en sus tiempos muy probable ha sido transformado este elemento de poder, porque se tiene entendido, según los estudios que se han realizado, el látigo es muy probable que haya sido recién un instrumento en la época colonial, pero muy probable que antes de la época colonial el Huacón llevaba un instrumento disecado, como lo dicen los cronistas, ¿no? Bernabé Cobo, por ejemplo, en sus textos habla de que el Huacón llevaba un animal petrificado, un animal disecado, ¿no? En la mano, y entonces se supone que ha sido pues una serpiente disecada o un animal muy poderoso, que muy probable que llevaban en la mano, ¿no? Entonces todo eso ha ido transformando a través ya del tiempo con la ayuda de los españoles, y utilizan pues el látigo. Hay que entender que también el Huacón ha pasado por una serie de transformaciones. Antes de la llegada de los españoles, el Huacón era mucho más netamente religioso, ¿no? Está más ligado pues a la explicación de la cosmovisión andina y todo ello. Con la llegada de los españoles han tratado de desarraigar muchas costumbres, ¿no? Es decir, en el Perú han desaparecido infinidad de danzas que estaban relacionadas justamente a la cosmovisión andina. Entonces, pero algunas han podido ser difícil de desarraigar, ¿no? Difícil de quitar de la cultura andina. Entonces, uno de ellos es el Huacón. Pero, así como ello, también hay muchas danzas que han sufrido transformaciones muy fuertes, porque están ligadas, por ejemplo, a la religión católica, ¿no? Hay danzas que se bailan, por ejemplo, en de diciembre, en honor al niño Jesús. Hay danzas que se bailan, pues, en otras fechas, ¿no? Religiosas, ¿no? Pero, sin embargo, el Huacón no ha podido, no se ha integrado a la religión católica y ha mantenido su aspecto dentro de la cosmovisión andina, y eso ha hecho que de repente para los españoles le haya sido difícil, y por ello, como no han podido quitar de la mente del miteño a la danza del Huacón, han introducido el látigo y le han dado otra labor, otra función al Huacón, que es más la función administrativa, y es de ahí que el Huacón adquiere pues el denominado nombre del señor alcalde, ¿no? El señor alcalde, el justiciero, el que sanciona, el que castiga, el que ordena la ciudad, el que hace que la ciudad esté correctamente, debidamente presentable, ¿no? Eso es lo que representa el Huacón dentro de lo que viene a ser la cosmovisión andina y la explicación pues durante ya la época colonial. Excelente, maestro. Usted nos ha dado una ilustración
muy importante, ¿no? Y hay muchas respuestas ahí a muchas preguntas de lo que podríamos haberle hecho, pero realmente muy bueno, muy interesante. Esto del tronador, ¿no? Y esa costumbre que tienen los huacones de echar látigo. Cuando hemos ido a visitar, por ejemplo, Mito, ¿no?, que son los 3 primeros días del año, tienen esta costumbre de que nos saludan a alguna persona, le echan látigo, ¿no? ¿A qué se debe esto? Mire, hay que entender, ¿no?, el uso correcto del látigo. El huacón utiliza en 2 momentos el látigo. Uno es para saludar. Saluda al invitado, saluda al conocido, al familiar, al pariente, ¿no? Saluda. Uno es para uso de saludo. En otro momento del uso del látigo es para sancionar, para castigar a quienes han transgredido normas, a quienes han portado mal, a quienes han equivocado el camino de la conducta social, ¿no? Entonces, ahí sí el huacón utiliza el látigo con mayor, ¿cómo se puede decir? Con mayor carácter, con mayor ahínco, ¿no? Porque tiene que corregir y sancionar, pues, a quien ha transgredido. Entonces, hay 2 momentos del uso del látigo, y muchas veces se ha visto, ¿no? Incluso personas que han venido al distrito de Mito a hacerse saludar con el látigo del huacón. ¿Por qué? Porque para mucha gente recibir el látigo el 1 de enero y a tempranas horas en la plaza de Mito, dice que les da buena suerte. Eso ha sucedido y sucede hasta el día de hoy, porque hay gente desconocida que viene de diferentes partes del Perú, vienen exclusivamente a hacerse castigar por el huacón. O sea, ellos dicen, para ellos es una limpia que es parte de su tradición y que les va bien durante el año, y por eso que siempre vienen a recibir su látigo del huacón, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas formas y yo creo que es favorable para muchos visitantes que visitan el pueblo de Mito y tienen pues esa costumbre de hacerse castigar o recibir un látigo del huacón, porque lo limpia, eso es lo que manifiestan ellos, ¿no? Y les va bien todo el año, les va magnífico en el negocio, en el trabajo, hasta en el amor, ¿no? Entonces yo creo que es una buena afirmación de lo que ellos siempre han hecho con referente al látigo. Bien, nos escriben por WhatsApp y nos dice que el experto nos diga la diferencia entre el huacón moderno y el huacón antiguo. Bien, con referente al personaje del huacón, hay que ser enfáticos en manifestar de que todo obedece a una evolución. La cultura es dinámica, está en proceso de modificación, de cambios y todo ello, ¿no? Entonces, hoy en día, si ustedes ven al huacón moderno y ven al huacón que le llaman, ¿no?, huacón antiguo, en realidad es el mismo personaje, modificado a través del tiempo por el colorido de la vestimenta, todo ello, porque la cultura, como lo manifiesto, ha permitido ello, ¿no? El huacón lo llamamos huacón tradicional, al que le llaman, por ejemplo, el huacón viejito, que ¿no?, lo ven en la plaza, un poco encurvadito y todo ello, ¿no? Él es el huacón tradicional, el que siempre ha representado al huacón. Él es esa vestimenta es con la cual siempre se conoce desde antes que ha sido la representación del personaje del huacón, y que este personaje danzaba igual como lo baila el huacón moderno, el huacón de color, no de vestimenta más de mayor colorido. Entonces lo bailaba tal como ella. A través del tiempo, como ha ido modificándose, ya se iba modernizando la vestimenta también, porque habían miteños que radicaban en el extranjero, en Lima, y siempre que venían el 1 de enero, venían pues con tratando de mejorar la vestimenta, y ya se veía la seda, las cintas multicolores, las capas, que en un tiempo también pasó por un momento donde las capas eran de diferentes colores, ¿no? Posteriormente se ha ido uniformizando a través ya de la capa de la frazada tigre, por ejemplo, ¿no? Y una frazada muy especial, confeccionada, pues aquí en ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Ya, entonces era una capa muy
que se adecuaba al personaje del Guacón, ¿no? Entonces se ha ido modificando y todo ello, y entonces el Guacón tradicional, que estaba con la jerga, que comúnmente lo conocemos ahora el Guacón antiguo, iba relegándose, y los personajes se sentían como que ya pasaban a ser antiguos, y muchas veces ellos ya empezaban a bailar un poco más encorvaditos y así, ¿no? Y eran la atracción dentro de lo que venía a ser, pues, del colorido, de los danzantes, todo lo que estaba en la plaza, pero sin embargo esos personajes míticos, representativos del Guacón tradicional, iban siendo parte también importante, y por eso ellos ya bailaban un poco más encorvaditos, como que ya estaría más viejitos, ¿no? Entonces eso, así de eso se trata esta modificación en el paso del tiempo a través de la representación del Guacón antiguo y el Guacón moderno. Bien, envían saludos desde Ramallo, Argentina. Tenemos algunos seguidores ahí y que les ha interesado el tema, y nos piden que le hagamos llegar a esta pregunta, que es si es cierto que los guacones tienen que ser, los que bailan la guaconada tienen que ser personas altas. Bien, sí, es que si usted ve al miteño danzar la guaconada, la mayoría de los personajes que danzan la guaconada son personas, primero, de buena presencia, ¿no? Tienen que tener buena presencia, tienen que estar muy bien alimentados, porque ser guacón no puede ser cualquiera, todo, o sea, no, ¿por qué? Porque la vestimenta no lo permite, porque la máscara pesa, la capa tiene peso, el manejo del látigo del guacón tiene también sus características para una persona que tiene que tener condiciones para manejar el látigo. Entonces tiene que ser una persona de buena presencia y por ende tiene que ser de buena talla, ¿no? Porque eso es lo que le da prestancia a la guaconada. Se ha visto de que personas de menor tamaño han intentado bailar, pero no entran a esa presencia, y por lo tanto ellos que eligen bailar del guacón tradicional o guacón antiguo, como lo llamamos, ¿no? Entonces eligen por ese camino las personas de baja estatura, y yo creo que se acomodan muy bien al momento, a la danza. Interesante esto, ¿no? Porque sí es impresionante verlos, ¿no? Cuando danzan. Y usted ha dicho algo que también llama la atención, ¿no? No cualquiera puede bailar guaconada. ¿Qué se requiere, por ejemplo, aparte de la talla y la fuerza, para que una persona que esté interesada en danzar pueda acceder? ¿O es una cofradía, es algo muy cerrado, hay un ritual para el ingreso? Efectivamente, si nosotros nos remontamos hacia más de 60 años atrás, en el pueblo de Mito no podían bailar menores de edad. En el pueblo de Mito bailaban guacones que tenían mayor de 20 años, ¿no? Se habla incluso de ciertas investigaciones que nos dicen que mayores de 30 años bailaban la guaconada. De ahí, con el tiempo, se ha ido modificando ciertos aspectos, se ha ido permitiendo, ¿no?, el ingreso de ya mayores de 25, luego de hasta 18, y bueno, en 18 ha quedado, ¿no? Pero sin embargo ya se ha dado incluso la oportunidad de un tercer día, y el tercer día pueden bailar menores. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿No? ¿Para qué? Para que los niños empiecen a gustar de la danza y puedan de esta manera supervivir a la danza de la guaconada. Es como un plan de salvaguardia que pueden formar parte de estos jovencitos, los niños, sobre todo quienes ya desde muy pequeñitos inician con la danza. Yo conozco muy bien cuando en mis inicios cuando yo era niño, en Mito, pues nosotros respetábamos a los guacones, incluso mirábamos de lejos, ni siquiera teníamos que acercarnos a los guacones porque eran muy drásticos el personaje del guacón, eran muy castigadores, ¿no? Entonces nadie podía acercarse, mirábamos de lejos. Ya, el 1, 2, 3 de enero era exclusivo para guacones mayores de 20 años. Pero cuando bailábamos los niños, bailábamos el 4, el 5, el 6, el 7, pero
bailábamos a nuestro estilo, ¿no? Siempre nos vestíamos, nos poníamos una capita, nos confeccionábamos nuestra máscara de la ala, por ejemplo, hacíamos nuestra máscara, incluso teníamos nuestros músicos que tocaban con quena, había un abuelito siempre que tocaba con su violín, tocaba para los niños, y era como un juego, pero en realidad lo hacíamos con bastante sentimiento, ¿no? Entonces era imitar a los huacones respetados, ¿no? Porque siempre fue así, pero ya esperábamos un momento para poder hacerlo. Ahora, me decía cómo se inicia un huacón, cómo ingresa al mundo de este momento sagrado, secreto del huacón, porque es un momento secreto, es una comunidad secreta, ¿no? Una sociedad secreta la que representa la huaconada. Entonces, quienes participan en esta huaconada deben ser personas honorables, primero, y estar en un anonimato, ser anónimos. Por eso el huacón, cuando usted pregunta, le preguntan su nombre al huacón, el huacón responde con el nombre de un animal, por ejemplo, atoj, ¿no? Que significa zorro, o de repente huacacaya, ¿no? Entonces siempre ellos se ponían apelativos para no ser reconocidos por sus nombres comunes, ¿no? Sino ser reconocido como su nombre de huacón. Ahora, cuando el huacón tenía que ingresar a la sociedad secreta, tenía que pasar por una serie de pruebas. Primero, tener la condición corporal, ¿no? De ser el personaje que tenga esas condiciones para poder bailar. Segundo, tenía que tener la vestimenta adecuada. No podía bailar con cualquier vestimenta. Tenía que ser una vestimenta adecuada, correctamente colocada, porque no se permite huacones guachafos, no se permite huacones mal vestidos y nada. Tiene que estar correctamente bien. Y estar sujeto y querer someterse al látigo del huacón. El látigo del huacón es, pues, el bautizo. Acá lo llamamos el cortarrabo, ¿no? El huacón elige un padrino y sus testigos e ingresa, pues, a este momento ritual que es del cortarrabo, ¿no? En las cuales él recibe 3 latigazos que representan el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, ¿no? Entonces, esos 3 latigazos, al haber recibido esos 3 latigazos, recibe el nombre que el padrino le elige, de acuerdo a la característica del personaje, y ya puede ser huacón, ¿no? Por el resto de sus días, ¿no? Entonces, es así este momento ritual que se realiza aquí en el pueblo de Mito. Qué interesante, qué bonito, ¿no? Qué atractivo también. Ese también es parte de ese... ¿cómo poder decirlo? De esa forma de llamar a la atención para que los que no sean de Mito volteen y quieran visitar, ¿no? Quieran conocer, porque cada año que pasa la huaconada se hace más famosa, ¿no? Y ya pues tiene connotaciones ya turísticas a grandes niveles, ¿no? Desde hace años, por ejemplo, yo tuve la suerte de ir hace algunos 15 años a Mito y he vuelto hace algunos 4 años, ya había bastante cambio. Perdón, bastantes personas que iban a ver la huaconada. ¿Cómo van ustedes ahora luego de esta para de 2 años terribles que ha ocurrido? ¿Cómo han ustedes llevado a cabo la huaconada en el 2023? Sí, bueno, como usted verá, pues hemos sido bastante golpeados con este tema de la pandemia, donde se ha restringido pues muchas cosas como parte de la danza, ¿no? Con su originalidad y todo ello. Se ha afectado el turismo. Los artesanos han tenido muchas pérdidas económicas, ¿no? Los mismos miteños, ¿no? Entonces esto ha hecho mucho daño, pero sin embargo también el miteño ha sido valiente para afrontar toda esta situación y salir adelante y superar todo este aspecto, ¿no? Este año, por ejemplo, se ha recibido con bastante algarabía volver a bailar después de 2 años, algo que no quisimos nunca, ¿no? Nunca quisimos que se deje de bailar la danza, ¿no? Ni un año, ¿no? Pero sin embargo hemos pasado
situaciones complicadísimas en el transcurso de la historia, pero nunca se ha dejado de bailar la danza, ¿no? Entonces, pero ha sido esta pandemia la que ha hecho esto, ¿no? Pero sin embargo, el 2021, el 2022, sin embargo, pues el miteño bailaba la danza, bailaba la guaconada, pero sin visitantes. Siempre han bailado, hemos salido a la plaza, han practicado la danza, pero como lo vuelvo a repetir, sin visitantes. Y esta vez pues hemos tenido ese agrado de recibir visitantes, quienes han venido pues a nuestra tierra a ver y disfrutar la danza en esta máxima expresión, como lo que venimos haciendo cada año, ¿no? Y esperemos que esto siga mejorando. Tenemos muchas falencias que con el transcurrir del tiempo también tenemos que ir corrigiendo. El hecho de ser patrimonio inmaterial de la humanidad nos permite pues que la danza esté ya en el mundo, y a través de ello pues esta danza está muy bien promocionada, y tiene siempre recibimos turistas nacionales, extranjeros que vienen al pueblo, y pues siempre hay que recibirlos bien, ¿no? Entonces, como es un pueblo pequeño, muchas veces pues carecemos de muchos aspectos, como parqueo, por ejemplo, hospedajes, carecemos de servicios higiénicos, muchas veces que nos ponemos en apuros para poder establecer unos servicios higiénicos y todo eso, ¿no? Entonces son cosas que poco a poco vamos a ir mejorando, poco a poco vamos a ir solucionando estos problemas, a fin de que los turistas estén bien y se sientan pues en casa en el pueblo de Mito. Bien, el tiempo se nos va y hay muchas preguntas que nos están haciendo llegar por el WhatsApp de Contracultura. Trataríamos de ir avanzándolo un poquito más rápido. Lamentablemente, yo creo, mejor dicho, de que vamos a tener que hacer otra entrevista para seguir hablando de la guaconada, muy interesante. Claro. Nos hacen una pregunta, etimológicamente, ¿qué significa la palabra guacón? ¿Es quechua, es huanca? ¿Qué significa guacón? Mire, hay diferentes formas de la interpretación de la etimología de la palabra huacón, ¿no? Por ejemplo, hay para algunos estudiosos que le llaman pues hua, que significa tierra, y con ligado al dios Con, ¿no? Bueno, esas son algunas explicaciones que le dan, ¿no? Otro huacón porque está relacionado a huaco. Bueno, yo también un poco discrepo con ello, porque huaco no ha sido una palabra muy bien o correctamente utilizada en algún momento, pero está ligado pues dentro de lo que viene a ser la relación que hay con el Apucontixe Huiracocha. Entonces es ahí donde está ligada este significado de la palabra huacón. Sí, y Huamampoma de Ayala también habla sobre este personaje del huacón, en la cual pues le denominaban los halcones, halcones, ¿no? Entonces, en su momento, puede ser que también esté relacionado también a algún ave de aquella época, ¿no? Entonces, hay que buscarle una mejor interpretación a este trabajo de investigación, porque no quisiera yo entrar en contradicciones a lo que viene a ser la verdadera pues toponimia o la verdadera interpretación de la palabra huacón. Bien, la máscara es de madera, me dicen, simboliza a este dios, a este personaje, y tiene distintas expresiones. Así es. Hay que mirarlo, la máscara del huacón, de diferentes ángulos, como se puede decir, ¿no? Usted hizo dentro de la publicación que se ha hecho para la promoción de la entrevista, yo publiqué hace un tiempo un libro, en las cuales pues hay una roca, ¿no? Que justo esa roca existe en el lugar sagrado de la Yan, es el lugar de la Pacarina de Huacón. Esa roca es la que representa la careta del Huacón, y esa roca ustedes pueden verlo de diferentes ángulos. Lo miras de un ángulo, miras el rostro del cóndor; de otro ángulo miras el rostro del puma, y de otro ángulo miras el rostro de un amaru, de una serpiente.
O sea, son tres elementos de la deidad del Huacón que forman parte de la conformación de esa careta, que es la que se pone el Huacón y que representa al mensajero de los dioses, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo está confeccionada esa careta? Está confeccionada a través de un madero sagrado. Aquí en el pueblo de Mito abunda bastante lo que es el árbol del molle. Y el molle es considerado un árbol sagrado para los antiguos aquí en Mito y en la cultura peruana también. El molle es un árbol sagrado y entonces era una forma de poner la naturaleza en contacto con el ser humano y para de esta manera dar vida a los dioses andinos. Esa era la connotación de lo que viene a ser esa imagen asociada a la cultura del Huacón. Bien. Otra pregunta. ¿Solo se baila en Mito la huaconada? Bien. Como usted verá, la cultura es amplia, la cultura es para compartir. El 1, 2, 3 y 4 de enero se baila exclusivamente en el distrito de Mito. Y eso se debe respetar, ¿no? Debería respetarse porque es Mito quien lo ha protegido, quien lo ha cuidado, quien le ha dado ese valor simbólico a esta danza de la huaconada y lo ha llevado pues al trono de patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero sin embargo, nuestra provincia de Concepción nos quiere dar la contra en ese aspecto y competir con el pueblo de Mito al hacer también organizar huaconada el 1, 2, 3. La diferencia es la esencia con la que se hace. Te hablaba hace un momento de la presencia del Huacón, ¿no? De ese personaje alto, mandón, correcto. Ese lo encuentras en Mito. En otros lugares no lo vas a encontrar ese personaje. Vas a ver una huaconada de mala vestimenta, con personajes nada agraciados en la danza. Entonces hay una gran diferencia en ello, ¿no? Algo que de repente en ese aspecto nos mantiene tranquilos, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, el 6 de enero lo bailan en el distrito de Aco, que también era parte del distrito de Mito. En Usibamba, por ejemplo, lo bailan, y en otros pueblos lo bailan. 20 de enero, por ejemplo, en Matahuasi lo bailan. Entonces, yo creo que la huaconada está dispersa en diferentes partes, lo hacen con ese verdadero sentimiento que también les caracteriza a cada uno de los pueblos, pero, lo vuelvo a repetir, la verdadera esencia, esa religiosidad de la danza, esa deidad del Huacón, está solamente en el pueblo de Mito. En Mito, perfecto. Es una verdad, una realidad. Bien, 2 preguntas más me quedan, por favor, y el tiempo. ¿Por qué solo los hombres bailan? Buena pregunta. Muy buena pregunta, y muchas veces nos hemos tratado de dar una explicación adecuada a ello, que muchas veces no nos dicen, pues, pero ¿por qué solamente se permite varones y no se permite mujeres? Estamos en tiempos modernos y todo ello. La sociedad lo puede permitir, o sea, la sociedad lo puede permitir, la danza de mujeres, pero sin embargo nosotros obedecemos a que somos reconocidos por la UNESCO, obedecemos a un plan de salvaguardia. Ese plan de salvaguardia no se puede alterar, más que la comunidad lo permita. Hasta donde la comunidad, el pueblo, los portadores lo permitan, tiene que cuidarse su esencia y todo eso de la danza. Nosotros obedecemos a un patrón cultural. Este patrón cultural no se puede alterar, Desde años muy ya conocidos, ¿no? Se habla de que el Huacón era de personajes varones, de sacerdotes andinos. Ellos realizaban las reuniones de huacones, todo solamente varones. Las mujeres no intervenían directamente en la danza, pero sí la mujer cumple funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la mujer es la que confecciona la vestimenta del Huacón, enseña a bailar Huacón a los niños. Por ejemplo, hay muchas mujeres que en la casa les están enseñando al hijito, al pequeñito, a bailar huaconada. Entonces la mujer cumple una función, y más aún, hoy reconocemos la función tan importante y valerosa que han cumplido las mujeres dentro de la huaconada al llevarlo a ser patrimonio inmaterial de la humanidad, como la doctora Soledad Mujica Bailey, por ejemplo, una mujer no siendo miteña, pero le gusta la huaconada, investigó la huaconada y
ayudó en armar el expediente y la presentación de la Guaconada, la postulación a la UNESCO. Entonces lo llevó a un sitial que no lo ha hecho ningún varón, ¿no? Entonces eso yo creo que se valora, se reconoce el trabajo y la función que tienen las mujeres dentro de la danza. Obedece a un patrón cultural ya establecido, arraigado, en la cual pues no estamos en condiciones, nosotros como miteños no estamos en condiciones de alterar eso, no podemos alterar, y si alteramos estaríamos atentando contra nuestro patrimonio, contra nuestra propia cultura. Sí, muy bien, muy buena respuesta también, y creo que es entendible, ¿no? Y hay que salvaguardar también la pureza, ¿no? La esencial de una tradición, y que más está reconocida pues a nivel mundial, ¿no? Para toda la humanidad. Esta es una danza que ama y que debe amar y querer respetar toda la humanidad por lo que representa, ¿no? Y bien, maestro Enríquez, ha sido muy agradable escucharlo, ¿no? Le hacen llegar un saludo por la página de Estudio 1. Felicitaciones al antropólogo Luis Emiliano Enríquez Berna por ilustrar y describir la hermosa danza de la Guaconada de Mito, ¿no? Enit Yacolca, le hace ya ese saludo. Y bien, creo que vamos a tener que seguir haciendo otra parte de la Guaconada, porque hay temas interesantes, ¿no? Por ahí conversando con un amigo salía el hecho de que cómo fue vivir, por ejemplo, en Mito, cómo sobrevivió la Guaconada en las distintas épocas que ha pasado, o momentos históricos que ha pasado en nuestra patria, ¿no? Un ejemplo, en la guerra con Chile, por ejemplo, ¿no? Cómo vivió Mito y cómo fue la Guaconada. ¿Hubo algún guacón? Tal vez, pero eso ya nos lo va a explicar en una segunda conversación. Yo quiero agradecerle por habernos brindado su tiempo, habernos ilustrado, y sobre esta danza que es tan bonita, ¿no? Y su música que es tan llamativa, ¿no? Así que lo invito a despedirse de los amigos contraculturales que en esta oportunidad nos han escuchado. No, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación. Estamos para servirlos cuando ustedes lo requieran. Estamos para seguir compartiendo nuestros conocimientos, lo que podemos dar, ¿no? A entender lo que es la danza del Huacón y su proceso histórico que ha tenido, ¿no? Entonces yo creo que estamos listos para atenderlos a ustedes. Nos avisan con anticipación nomás para poder atender y conversar, pues sobre todo, pues, ¿no? Hacer una conversación, un diálogo con ustedes con referente a la danza del Huacón, que es patrimonio de la humanidad. Muy bien, muchísimas gracias, maestro, cuídese mucho, un abrazo, y que siga pues usted cultivando este hermoso arte, esta ciencia también de la Guaconada. Nos estamos escuchando en otra oportunidad. Ok, muchas gracias, saludos. Saludos.